Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ginsket. Hoy voy a hablar de los componentes en SketchUp. Los componentes en SketchUp son una parte muy importante porque nos ayudan a trabajar muchísimo más ordenado y sin problemas de mezcla de figuras o desórdenes en las superficies. Aquí tengo dos cubos para dar el ejemplo. Uno de ellos es componente y el otro no. El cubo azul o con la superficie azul, cuando lo presiono tiene un borde azul que representa que es un componente. Cuando presiono este, solo se selecciona cada una de las caras independientemente y eso quiere decir que no es un componente. Aunque lo haga así, también las letras también son un componente. Como pueden ver, sale una caja azul rodeándolo. Y si miramos algún objeto que es importado de la menú de componentes, pues se puede ver cuando uno lo selecciona que tiene una caja azul rodeando, significando de que todo ese grupo de objetos que está ahí es un solo grupo llamado componente. Entonces, empecemos. Muy bien, para crear un componente, lo que hay que hacer y lo que es más recomendable es hacerlo desde el principio. Por ejemplo, si yo quiero hacer componente de esto, tendría que seleccionar cada una de las caras, pero es un poco más difícil porque como ya está en contacto con la base, que es esto de aquí, a la hora de que yo hago triple clic, selecciona también lo que está abajo. Y no quiero que eso pase. Y también que tiene un agujero ahí. Entonces, para hacerlo es desde el principio. Por ejemplo, hago un rectángulo. Y desde ahí selecciono el rectángulo con doble clic, clic derecho y opción crear componente. Ahí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Voy a poner casita. Enter. Y para editar los componentes, para modificarlos, para empezar a hacer lo que uno quiera dentro de ellos, uno tiene que hacer doble clic. Cuando hago doble clic, como pueden ver, aquí se pone opaco y en el centro se pone más claro. Eso es para que uno se enfoque únicamente en trabajar el área del componente que uno está seleccionando. Para salir del modo de edición del componente, uno puede hacer clic afuera. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Si yo hago algo afuera, no se va a añadir al componente. Por ejemplo, si yo quiero mover el rectángulo, se queda ahí, ¿eso ve? Porque no lo hice dentro del componente. Distinto a que si hago doble clic, hago un rectángulo, y ahora lo muevo, y ya se va. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un componente? Es que todas las copias del componente van a copiar las mismas modificaciones que se hagan. Por ejemplo, voy a eliminar esto de acá. Y voy a hacer copias de este componente que está acá. Muy bien. Ahora que tengo estas 4 copias del mismo componente, cualquier modificación que haga se va a realizar en las demás. Por ejemplo, un círculo se hace en los otros. Si lo pinto de color, también se hace en los otros. Eso nos facilita mucho y nos ahorra tiempo a la hora de hacer múltiples objetos. Primero modelamos el primero y pues lo copiamos, o solo hacemos el rectángulo y lo copiamos para que no consuma mucha memoria RAM y lo vamos modificando conforme va pasando el tiempo. ¿Qué pasa si uno tiene varios de estos y hay uno que quiere hacer diferente? Pues solo lo único que tenemos que hacer es seleccionar el que queremos que sea diferente. Por ejemplo, yo quiero que este sea diferente y le doy clic derecho
hacer único o sí, convertir en único. Clic ahí y ahora puedo modificarlo. Voy a hacer doble clic y le voy a cambiar de color. Entonces solamente él es afectado por los cambios. ¿Sí? También se pueden hacer componentes dentro de componentes. ¿Cómo así? Quiere decir que adentro de este componente yo puedo hacer otro. Doble clic y aquí voy a hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, otra figura, un polígono, ¿verdad? Y le voy a dar, lo voy a seleccionar y le doy clic derecho, crear componente y le pongo como quiera. Para ver, subcomponente. Como uno quiera lo puedo poner. Hago doble clic para editar el componente que está dentro de este componente. Entonces aquí pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero ya está la idea. Ok. ¿Y para qué nos puede servir hacer un componente dentro de otro componente? Nos puede servir para realizar detalles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo copio esto que está aquí? Lo voy a copiar encima de una de estas cajas. Muy bien, ya lo copié. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se pueda ver como no sé, más grande lo de abajo. Y entonces ahora, si yo modifico o cambio este de acá, también se selecciona el de ahí. Y entonces como es muy pequeño, aquí lo puedo hacer en grande. ¿Verdad? Vamos a ver. Pues es un ejemplo, ¿verdad? Y como pueden ver, pues ahí los mismos cambios que hice aquí se hicieron en este subcomponente. Entonces aquí tengo yo un componente que está dentro de otro componente. Pero lo que sí es cierto es de que yo no lo copié dentro de este. A ver, lo voy a repetir. Copio. No, pero para copiar de esta manera lo que hay que hacer es seleccionarlo. Luego, control C. Me meto aquí. Doble clic. Y control V. Entonces ya quedó. ¿Qué pasó? Se copió a todos los demás porque como este no era único, ¿verdad? Donde lo copié. Y así se puede hacer infinidad. Uno puede hacer componente adentro de componente. Ahora si yo me meto aquí y adentro de este hago otro componente más chiquito, ¿verdad? De otro color. Entonces, sí, ya no lo creé componente. ¿Verdad? Así se puede hacer. Los componentes son una gran ayuda. ¿Qué pasa si uno no quiere hacer un componente? Entonces lo que uno hace pues a la hora de crear un objeto, pues lo que uno hace es simplemente darle doble clic, clic derecho y crear grupo. Y un grupo es lo mismo que un componente, lo único que cuando lo copiemos no se va a replicar, ¿verdad? No va a hacer lo mismo que un componente. Aquí voy a dar la demostración. Tengo este acá y a este pues le voy a cambiar el color. No le pasó nada a este de aquí. Bueno, espero que les haya servido el tutorial de los componentes. Así son todos los componentes cuando uno los importa desde cualquier lugar. Hay veces que hay componentes que vienen juntos y uno dice, no vienen juntos, yo no sé cómo, no los quiero así. Entonces uno puede darle clic, aquí no se ve bien, uno puede darle clic derecho a ese conjunto de componentes y darle explotar. Entonces aquí quedaron individuales, se separaron. Antes estaban juntos, explotar, individuales. ¿Por qué? Porque los hicieron juntos como un componente, pero en realidad eran dos subcomponentes al mismo tiempo. Y aquí tiene más
subcomponentes, como este es otro componente. Y así se vuelve, ¿verdad? Bueno, espero que les haya servido y gustado el tutorial. Cualquier comentario lo pueden poner ahí o duda. Y no olviden visitar la página si quieren ver los videos posteados que he subido. Muchas gracias por verlo y suscríbete si te gusta. Nos vemos otro día.